soy Cintia Gasparini, soy la directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica, uno de los 3 departamentos que tiene esta universidad, además de un cuarto departamento de profesorado, ¿verdad? Acá estamos dándole la bienvenida a Guido Agostinelli, que vino a presentar un libro en ocasión de una charla que dimos en llamar Argumentación y debate en la economía, y que tiene como protagonista este libro que escribió Guido, que tiene, entre otras cosas, el objetivo de presentar información sobre diferentes cuestiones que se presentan en los medios, en las distintas redes sociales, y que se consideran como máximas o cosas que no se discuten o cuestiones que nos sentimos que no tenemos las herramientas suficientes para entender el grado de veracidad que tienen esas afirmaciones, y que en definitiva están discutiendo y están proponiendo una visión sobre los hechos económicos que suceden todo el tiempo en nuestro país en particular, que rodean nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en este caso lo que propone el libro es tomar algunas de esas cuestiones que se presentan como verdades y demitificarlas y entender qué grado de veracidad tienen esas cuestiones. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace a través de algo que hacemos todo el tiempo en la universidad, y por eso me parece muy importante que lo estemos presentando en este ámbito, que es un ámbito universitario, porque nosotros en la universidad, cuando estudiamos las materias de todas las carreras, ahora vamos a hablar un poquito de qué carreras son ustedes, pero cuando estudiamos estamos analizando información, buscando información, leyendo, conociendo. Es el conocimiento y es el análisis profundo y crítico de la información que se nos presenta, una de las herramientas claves para avanzar en la carrera, para hacer nuestra carrera, para convertirnos en profesionales y para luego ejercer la profesión que elijamos, cualquiera sea esa profesión que elijamos. Pero es sumamente importante que lo hagamos a través de la producción y el análisis de la información que tengamos, de la evidencia empírica, lo que pasa en la realidad. Hay muchas formas de buscar y recopilar información en economía. Eso es una práctica muy habitual, pero los hechos económicos tienen una particularidad que no hay una causalidad única, las cuestiones no son lineales, hablamos de muchas variables económicas que interfieren todo el tiempo, esas variables cambian constantemente cuando va cambiando el contexto. Entonces, los análisis no son tan sencillos como podrían ser, no son difíciles, pero sí se hacen buscando información y entendiendo exactamente lo que estamos queriendo analizar. Y es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando uno genera un diagnóstico y dice esto es de esta manera, sobre ese diagnóstico se construyen las decisiones de política económica, se construye qué hacer, cuáles son las soluciones a los problemas que se identifican y que se identifican de determinada manera. Entonces, si el diagnóstico está errado o si el diagnóstico tiene problemas, muy probablemente la solución también los tenga. En Argentina, en nuestro país, en nuestra provincia, en esta región del conurbano, estamos acostumbrados a que hay políticas que han funcionado mejor que otras. O sea, claramente no hemos alcanzado una senda de desarrollo sostenible, por lo menos por ahora. Tenemos dificultades, tenemos problemas, porque ese camino de buscar, de diagnosticar y buscar las soluciones no es sencillo. Pero lo más importante es que ante esa mirada más abarcativa de los problemas, siempre lo hagamos con más información, con más debate, tratando de salir de lo que se llama el sentido común, o de esta construcción de sentido unilateral, de que una cosa causa a la otra y eso es así y no puede ser de otra manera, porque estamos repletos de ejemplos donde eso no sucede de esa manera, sino que sucede de muchas otras. Y el libro es súper interesante
necesario además en estas épocas donde hay tanta información disponible para todos tan rápido, cualquiera puede publicar cualquier cosa en cualquier medio, en cualquier red social. Entonces es muy interesante que lo hagamos en la universidad, donde sabemos que la construcción de conocimiento, leer diferentes teorías, diferentes libros, buscar información en los sitios oficiales que producen información, analizarla y entenderla es parte fundamental de nuestra carrera. Así que yo no me quiero extender más, simplemente era presentar a Guido, contarle a Guido que acá el auditorio está seguramente lleno de ingresantes que este año inician su carrera universitaria en la Universidad de José C. Paz. A ver, levanten la mano, ¿quiénes son del CIU? El CIU es el ciclo de inicio. Bien, ¿quiénes no son del CIU? Más fácil. Bueno, tenemos también otros, hay docentes también, veo por ahí compañeros de la universidad muy interesados por estas temáticas, pero la gran mayoría son ingresantes de la universidad que le cuento a Guido de diferentes carreras. A ver, voy a preguntar. Carreras del Departamento de Economía, Administración, Comercio Electrónico, Videojuegos, Producción y Gestión Audiovisual, Tecnologías Industriales, Sistemas o Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información, Biotecnología y alguien, nuestra nueva carrera de este año. Bien, y después hay del Departamento de Salud, seguramente, Medicina, Enfermería, Bioimágenes, Educación Física, y también seguramente habrá del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, Trabajo Social, Abogacía, ¿hay por ahí? Bien, tenemos de todo un poco y está buenísimo porque en realidad estas cuestiones son como muy cotidianas, ¿no? O sea, cuando yo iba a la universidad hace pocos años, no, hace muchos años, había un chiste que decía que todos los argentinos somos economistas y directores técnicos, ¿no? Todos sabemos cómo hay que bajar la inflación y también sabemos a quién hay que poner en el partido. Y bueno, y nosotros los que estudiamos economía y todas las disciplinas relacionadas sabemos que hay que estudiar con mucha conciencia, con mucha información disponible, y me parece que eso es lo que viene a contarnos Guido con su libro, así que lo voy a dejar hablar a él directamente. Guido Agostinelli es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Economía Política en Flaxo. Es actualmente doctorando en negocios del ESIADE y también es docente de macroeconomía y política económica en la UBA y de geografía económica en la Universidad de Avellaneda. Tiene vasta experiencia en manejo de empresas del sector público y del sector privado y además escribió el libro Falacias Libertarias. Bueno, te paso la palabra y después vamos a hacer algunos comentarios de Aníbal Lobuso, el director de la licenciatura en Administración, y Ernesto Matos, que es el director del IDEPI, uno de nuestros institutos de investigación, el de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación. Bueno, pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Realmente espero que esta charla les resulte interesante desde ya. Les agradezco a Cintia, a Aníbal y desde ya a Ernesto, que para quienes lo tengan como docente, muy recomendable para mí, realmente una persona muy respetable en el ámbito académico, del cual siempre se aprende. Ahí tiene también columnas ahí en ámbito, ¿no? Los fines de semana, y realmente son muy interesantes, recomiendo que las lean. A los que les interese la economía, que medianamente algo les debe interesar si están acá, así que bueno. En definitiva, el libro, sin duda, coincido con todo lo que presentó Cintia. A ver, lo que nosotros tenemos, el trabajo que hicimos del libro, si bien es de difusión, no está todo en términos académicos, justamente para tratar de tener un mayor alcance. Lo que trata de explorar es por qué le llamamos falacia. Falacia, bueno, la falacia se presenta como una verdad en principio y tiene cierta lógica. O sea, esto es lo que hay que entender. Eso es lo que lo diferencia de una mentira lisa y llana, sino que tiene una apariencia lógica en la cual uno puede verse ahí engañado. Por eso la bajada es cómo evitar caer en la estafa de moda, ¿no? Y acá es muy importante, primero, tener algunas cuestiones que me parece más, si son ingresantes, que las tengan bien presentes, que es muy importante cuando se evalúan las falacias no cometer en la falacia más recurrente, que es la falacia ad hominem. O sea, siempre que alguien les va a mostrar una supuesta verdad, un razonamiento, un argumento,
Nunca hay que atacar a la persona en términos personales. ¿Esto por qué lo digo? Porque me imagino que todos están en uso vasto de redes sociales. De hecho, nosotros no solamente tenemos el libro, sino que también en redes sociales, que me pueden buscar con mi nombre, Economía sin falacias, en fin. Lo que nosotros hacemos es eso, es dar esa batalla, y lo que me encuentro del otro lado, siempre que damos un argumento, es mucha falacia ad hominem. Entonces es importante que no importa quién nos está hablando, quién nos está revelando un argumento, sino lo importante es ese argumento en sí mismo, si tiene consistencia. ¿Estamos? Entonces, en el libro exploramos muchas de estas inconsistencias que precisamente vienen vamos a ponerlo en el marco académico, de la escuela austríaca y de la escuela de Chicago. O sea que son dos escuelas económicas que han difundido sus ideas a lo largo del tiempo, que ya tienen varias décadas, y que recurren en esas falacias. ¿Estamos? Por ejemplo, digamos, una con la cual se arranca el libro es lo que llamamos falacia de falsa equivalencia. Nótese, una aclaración también. Todos cometemos falacias, ¿eh? No es que estamos diciendo que el que comete falacias es tonto o no tiene capacidades, no, para nada. Todos a lo largo de la vida, cuando intentamos convencer a alguien, cometemos falacias. El tema es que, lógicamente, nosotros cuando la cometemos tenemos que tratar de dar marcha atrás y de rever nuestra posición en función de que estamos cometiendo esa falacia. Eso me parece muy importante tener en cuenta en general. La más recurrente que suele ocurrir en la escuela austríaca es la de cherry picking, es la primera que yo presento, que ¿cómo sería? Yo tengo un canasto de cerezas y lo que hago es agarrar una cereza y les muestro la cereza muy linda, entonces les digo, miren, ven que las cerezas están lindas, y en realidad en el canasto tengo todas cerezas podridas, o tengo alguna que otra linda y algunas podridas. ¿Estamos? Entonces la selección de la información que uno va dando para dar argumentaciones es también una falacia, porque lo que hace es llevarnos a una conclusión prematura que en realidad no condice con la realidad. ¿Estamos? Y lo que nosotros tratamos es siempre tratar de acercarnos a esa realidad o a la verdad. Después ya es un debate más filosófico si finalmente la alcanzamos o no, pero en principio el argumento tiene que ir en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con lo que nos tiene bastante acostumbrados y repiten bastante acerca del progreso del capitalismo? Acá lo que hablamos es de una falacia de falsa equivalencia. ¿Qué sería? Que esto es muy común y fíjense cómo lo pueden aplicar en la vida diaria, que es cuando usamos conceptos distintos y decimos que son lo mismo para reforzar un argumento. ¿Estamos? ¿Y cuál sería el ejemplo? Bueno, lo que generalmente nos está mostrando toda la corriente libertaria a nivel mundial es que en realidad la pobreza está cayendo en el mundo. Esto es súper discutible, ¿eh? Vamos a tomarlo por un segundo como verdad. ¿Por qué? Porque es una medición de pobreza con un determinado ingreso fijo. ¿Estamos? Hagamos de cuenta, no sé, que ponemos $2 o $1,90 por persona al día. Si una persona gana menos que eso, automáticamente es pobre. Si una persona gana más que eso, automáticamente es rica. ¿Por qué lo podríamos criticar? Bueno, porque no es lo mismo $1,90 en Argentina, que lo sabrán, ahora se puede vivir con 1.900 pesos, un poquito más de eso, y otra cosa es $1,90 en Zambia o $1,90 en Suecia. ¿Estamos? Son países distintos, entonces la metodología está bastante criticada. Pero si tomamos un patrón fijo, lo que tenemos es que, según un economista de la Universidad de Oxford, que se llama Max Rosser, lo que tenemos es una caída consistente de la pobreza a nivel mundial. ¿Vamos? Este dato se explora en la universidad, es un dato que se viene actualizando año tras año dentro de todo, con ciertos periodos de tiempo, y nos podría dar esa verdad revelada, ¿no? Vamos a decirlo así, vamos a no objetar por ahora esta verdad. Si esta pobreza viene en caída, ¿qué es lo que suele ocurrir desde el lado de las premisas libertarias? ¿Qué es lo que nos suelen decir? Bueno, ven que gracias al capitalismo la pobreza cae. Lo cual en principio, de nuevo, correlación no es causalidad, no nos vamos a meter tanto ahí. Lo que quiero decir es, en definitiva, si tomamos como válida la caída de la pobreza, podríamos atribuirle esto al sistema capitalista, ¿no? Ahora fíjense, que un libertario diga que en realidad la caída de la pobreza es producto del capitalismo, no quiere decir que es producto del libertarianismo o del liberalismo. De hecho, tal es así que fíjense, bajo la misma lógica, ¿no? Entonces lo que dicen es, bueno, las ideas de la libertad expulsan la pobreza. Mentira. ¿Por qué? Porque justamente cuando tratamos de ver la óptica de por qué se produce ese descenso de la pobreza, lo que nos encontramos es que la inmensa mayoría son países intervenidos por el Estado. De hecho, en ese gráfico que muestra en el libro se ve, que muestra el descenso de la pobreza, vemos que acelera el descenso de la pobreza entre los 50 y los 70. Que son los años que generalmente tuvimos mayor intervención estatal en el mundo. ¿Estamos? Entonces, lo que quiere decir, y que sobre todo se apoyó el estado de bienestar y demás. Entonces, lo que nos quiere decir es que en realidad, por eso, llevándolo a esta falsa equivalencia, es decir, el liberalismo es igual al capitalismo, primero tenemos que decir que esto es falso, no es lo mismo. El capitalismo es un sistema de producción
¿estamos? O un sistema económico, ¿estamos? Y lo que es el liberalismo es una corriente de pensamiento que cree que no tiene que haber intervención estatal, ¿estamos? O sea, son dos cuestiones totalmente distintas, pero el capitalismo puede convivir perfectamente con intervención estatal. Y por otro lado lo que tenemos es una falsa equivalencia del otro lado, ¿no? En decir, lo que suele ocurrir sobre todo con los libertarios es que nos dicen, bueno, la intervención es socialismo. No sé si lo escucharon alguna vez, ¿no? Socialistas o hay a veces que usan descalificativos también para quienes piensan distinto en esta materia. Entonces, lo que nos ocurre es que, bueno, okay, eso es la izquierda, eso es socialismo. Entonces, fíjense qué paradoja, porque si nosotros a cada intervención vamos a llamar socialismo, a cada país que interviene lo vamos a llamar socialista, entonces lo que tendríamos que decir de este gráfico, que muestra el descenso de la pobreza, es que la pobreza desciende gracias al socialismo. O sea, fíjense, nadie está diciendo, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? No, lo que quiero decir es siguiendo esa lógica. Por eso vamos paso a paso como tratando de entender esta lógica, ¿no? No es así, no funciona así, ¿estamos? Sin embargo, bueno, por eso digo, a ver, desde la óptica de todas las corrientes económicas, podríamos decir que todas podrían explicar este descenso de la pobreza. Incluso Marx, digo, odiado por muchos libertarios desde ya, que justamente Marx lo que diría es, él dijo que el sistema capitalista es un progreso con respecto a los sistemas anteriores, sistema esclavista, sistema feudal, ¿estamos? Y que en parte el capitalismo, y de hecho en el libro extraemos partes en las que Marx habla bien del sistema capitalista. O sea que fíjense que incluso esos resultados de descenso de la pobreza no son contradictorios con lo que decía Marx, ¿estamos? Pero bueno, independientemente de eso, como para que se entienda cómo uno va cometiendo falacias, no se da cuenta, o quizás sí, puede ser usado malintencionadamente para tratar de convencer al otro. Otra cuestión que exploramos en el libro, que es de convencimiento, de tratar de convencernos a nosotros, que supongo que alguno lo habrá escuchado, es esta cuestión que nos dicen que Argentina fue primera potencia mundial en 1895. ¿Estamos? ¿Lo escucharon algunos? Me imagino que sí, que fuimos la primera potencia mundial. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque queremos volver a ser esa potencia mundial. En teoría, ¿por qué? Porque es atractivo, ¿no? Si nos dicen que somos potencia o no somos potencia, más atractivo ser potencia. Me imagino que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Entonces, podríamos discutirlo también, pero digo, a veces se puede, a veces no se puede sencillamente ser potencia. Eso también es lo que puede pasar, ¿no? Imagínense que todos no pueden ser potencia. Es un problema, pero bueno, intentamos, ¿no? Está bueno que alguien nos proponga, volvamos a ser la potencia que fuimos. Pero en definitiva, ¿qué pasó en 1895? Bueno, en el libro exploramos los datos. Primero, la fuente de Madison, que es la que citan, que básicamente lo que hizo fue un rastrillaje de todos esos años acerca de una estimación que podía ser del PBI per cápita. PBI per cápita, ya que son ingresantes, lo defino. El PBI es todo lo que genera un país, toda la producción total de un país. Y per cápita es dividido por la población. ¿Estamos? Entonces lo dividís por la cantidad de población que tenés y entonces te arroja el PBI per cápita. Es una medida súper sencilla, que es como una forma muy rápida de saber más o menos cómo se encuentra un país en términos individuales de cada habitante. Entonces, el PBI per cápita dicen que en 1895 era el más alto del mundo. Primero, ahí ya nos encontramos un problema. Primera potencia mundial. Si yo les pregunto acá cuál es la potencia mundial hoy, creo que casi todos van a coincidir. Alguno me dirá Estados Unidos, ¿no? Alguno me dirá China, no sé qué se les ocurre, pero digo, ¿por qué me responderían esos dos países? Bueno, me responden esos dos países porque tienen el PBI más alto del mundo. En el caso de Estados Unidos tiene el PBI más alto del mundo, entonces es el total. No lo dividís per cápita, porque a vos lo que te interesa es la potencia del país en el global. ¿Estamos? Entonces Estados Unidos me dirían, che, es la potencia número 1. Ahora, ¿qué pasa? En la Argentina esa, de fines del siglo XIX, justamente lo que están diciendo es, no, tomamos el PBI per cápita. Entonces ya no se hace ruido, ¿no? Porque estás tomando el PBI per cápita. Es como si yo viniera acá, me sentara y les dijera, ¿saben cuál es la primera potencia mundial? Liechtenstein o Luxemburgo. Porque me dirán, ¿por qué? Porque son los dos países que tienen el mayor PBI per cápita del mundo. ¿Estamos? Entonces ahí ya encontramos una pequeña trampita que nos están metiendo, ¿no? Entonces, en definitiva, Argentina, y ahora vamos al dato, Argentina efectivamente tenía el PBI, o sea, omitamos esto, digamos, bueno, ok, se equivocaron, ¿no? El PBI per cápita en vez de PBI global, vamos al PBI per cápita. Argentina, 1895, ¿tenía el PBI per cápita más alto del mundo? No, o sea que ni siquiera eso es verdad. Argentina estaba en el puesto número 7 en ese año, pero uno me podría decir, che, pero 7 está bien, no es un mal indicador. Bueno, lamentablemente no sabemos si es bueno o malo porque solo se medían 36 países. Después se termina midiendo 169 países. O sea que Argentina podemos decir que es séptimo de 36 países, por ende decir que Argentina era una potencia mundial es falso. Es, de nuevo, es mostrarnos una cereza, que es el PBI per cápita, y encima esa cereza está un poco podrida.
porque ni siquiera es que Argentina era el primer país per cápita de ese momento, porque si aunque sea la cereza que me mostrás está linda, capaz que te genera alguna duda. Pero esto son cosas que pasan. Y lo peor es que se repiten y se repiten mucho. Entonces en esta repetición está que nos vamos convenciendo de estas cuestiones. Y en definitiva también, cuando en el libro lo exploramos en profundidad, lo digo muy rápido, los aranceles a la importación en ese momento, o sea, los impuestos que se cobraban para los bienes importados, era muchísimo mayor a lo que se cobra actualmente. O sea, que no era un país liberal en absoluto, todos los indicadores sociales daban mal, había grandes enfermedades que se difundían. Por ejemplo, en Argentina se vivía 33 años. Alguno podrá decir, bueno, ok, pero 33 años no me lo compares con ahora, comparámelo con otro país de esa época. Bueno, en Australia vivían 55. Incluso, bajo la misma lógica libertaria, a veces ellos usan, de hecho, el presidente en el discurso en Davos habla de países desarrollados cuando los países viven más, ¿no? Y no usan este criterio para 1895, en el cual Argentina vivía 20 años menos, más de 20 años menos con respecto a Australia. Vamos, sin comparar países que estaban debajo. Les dije Argentina séptimo, por ejemplo Alemania estaba por debajo en PBI per cápita, pero en expectativa de vida estaba por arriba. Entonces ya ahí nos da una pauta de que Alemania evidentemente en ese entonces estaba un poco mejor que Argentina. Vamos, por lo menos en términos sociales y lo que es la expectativa de vida. Bueno, en definitiva, hay que tener mucho cuidado con estas grandes verdades reveladas, porque justamente lo que nos encontramos es que cuando las exploramos un poquito sale algo que está mal. Ahora, de nuevo, acá yo les hablé un poco de mentiras metidas con falacias, entonces a veces puede generar confusión, porque alguno me va a decir, bueno, pero yo voy a ir a chequear el dato. Bueno, si se meten en una facultad y van a arrancar una carrera, sí, tienen que ir y chequear los datos. Eso es algo muy importante para que hagan. Pero en definitiva son cosas que van pasando, ¿no? Y no hay dato, esto es lo más importante me parece con respecto al libertarianismo, es que no hay dato que avale que esto va a funcionar. De hecho, su máximo referente es Rothbard, y Rothbard fue criticado por otros economistas, también autodenominados libertarios, como es Milton Friedman, y fueron tratados de utópicos. O sea, lo que es la corriente de la escuela austríaca es una corriente muy marginal en la academia, es una corriente que no se le ha dado mayor importancia más que ahora, porque lógicamente tenemos un gobierno que tiene afinidades con estas ideas. ¿Estamos? Y realmente cuando uno va y explora lo que es la realidad, los países, lo que tratan de hacer otros países, vemos que ninguno va en ese sentido, ninguno va en la supresión del Estado. Estamos, como les decía antes, bueno, Estados Unidos, voy muy rápido, pero para que tengan un pantallazo súper general. Estados Unidos tiene el mayor PBI per cápita del mundo, tiene déficits crónicos. ¿Se acuerdan que ahora estamos teniendo, y me imagino que a todos nos habrá repercutido de cierta manera, esta cuestión de llegar al superávit fiscal, el ajuste fenomenal que estamos haciendo, y Estados Unidos tiene hace más de 20 años déficit fiscal. El 80% de los países tienen déficit fiscal. ¿Con esto estoy defendiendo el déficit fiscal? No. Estoy diciendo que el superávit fiscal no es que es la condición necesaria para crecer. ¿Estamos? Entonces, lo que encontramos es que Estados Unidos tiene déficit crónico hace más de 20 años. Fíjense, PBI número 1 del mundo. Lo que nos encontramos es que Estados Unidos tiene el plan de infraestructura más grande de toda su historia. Obra, gasto público, nosotros la tenemos totalmente restringida, esa variable. Y lo que nos encontramos es, bueno, alguno podrá decir, bueno, Estados Unidos no es el modelo, decime cuál es el país que más crece, porque eso es lo que a veces te dicen, bueno, ok, llegó ahí con ideas de la libertad, que no es cierto, sino son ideas proteccionistas. De hecho, ahora Estados Unidos está implementando medidas proteccionistas contra productos chinos, y lo que nos encontramos, bueno, ok, pero no me digas de Estados Unidos, nombrame otro ejemplo. China es el país que más crece hace décadas. ¿Y qué es lo que está haciendo China? Bueno, si yo les digo que tiene al Partido Comunista a la cabeza, ya se debiera terminar la discusión, ¿no? Pero no solamente tiene al Partido Comunista, porque los nombres en sí no nos dicen nada. Lo que quiero decir es, el Partido Comunista, ¿qué es lo que hace? Justamente tiene planes quinquenales, donde vos tienes un estado férreo sobre las empresas estatales, por ejemplo, hay empresas estatales sobre energía, de alimentos, de todo tipo en China. O sea, China tiene una intervención fenomenal en la economía, ¿tá? Es una economía dirigida, planificada. O sea que es la antítesis de lo que plantean los libertarios. Y alguno me podrá decir, bueno, a mí no me interesa el PBI, no me interesa el PBI cómo más crece, el PBI más grande, no me interesa ninguna de esas cosas. Yo quiero parecerme a donde mejor se vive, a los países donde mejor se vive. Entonces, ¿dónde es donde mejor se vive en el mundo? En Europa, pero más precisamente en los países nórdicos. Y adivinen que, bueno, en los países nórdicos, ¿qué tenemos? La mayor presión tributaria, ¿esto qué es? Impuestos sobre PBI. ¿Se acuerdan de esta frase que les debe sonar bastante, que nos roban con los impuestos? Bueno, en los países que más le roban a la población con los impuestos, estoy poniendo entre comillas, son los países nórdicos.
¿Estamos? Tienen una presión tributaria mucho más elevada que la Argentina, por ejemplo. ¿Estamos? 1 de cada 3 o 1 de cada 4, dependiendo del país nórdico que hablemos, son empleados estatales. ¿Estamos? Tienen empresas estatales en sectores clave, en energías renovables, y llegan al caso de tener en Suecia, de tener una empresa estatal de bebidas alcohólicas. O sea, fíjense cómo se intrometen en la vida. Esto no quiero que no es una propuesta política ni nada por el estilo, pero las bebidas alcohólicas de alta graduación en Suecia están monopolizadas por una empresa estatal. ¿Por qué? Porque lo consideran un mal y dicen, bueno, vamos a fijar el precio, fijan precios altos, tratan de desalentar el consumo de bebidas alcohólicas. Es una política de Estado. O sea, fíjense hasta qué punto se intrometen en la vida de las personas, vamos a decirlo así. En definitiva, no tenemos ejemplo libertario. Entonces lo que hicimos en el libro, y con esto para no hacerme tan extenso la exposición, y entonces lo que nosotros hicimos en el libro fue decir, bueno, ¿en qué se basan para decir que hay que seguir estas ideas? Si no hay ejemplo en el mundo, no ocurre, no va el mundo para ese lado. El mundo para el lado que está yendo es para un Estado que justamente no solamente ayuda a la vida de la población en general, sino que lo que trata es de estimular las mismas empresas, la industria local, ¿no? Trata de ser justamente un organizador de la economía general. Entonces, lo que nos encontramos es con el índice de libertad económica. Uno podría decir, che, qué complicado, ¿por qué un índice? Bueno, el índice de libertad económica yo lo considero una pieza clave del discurso libertario. ¿Por qué es clave? Porque como no hay datos que avalen que el Estado retirado de la economía es mejor, entonces lo que hace Heritage Foundation, que es una fundación conservadora, no liberal, norteamericana, lo que hace es, todos los años, hace un índice de libertad económica. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá la trampa, otra falacia más, ¿no? Entonces nos dicen índice de libertad económica. Entonces yo ya les presento el título. ¿Ustedes qué me van a decir? Che, el primero que está el primero que está en el ranking es el país más libre de todos, ¿no? Pero fíjense, es una trampa, porque solamente le ponen el título de índice de libertad económica. O sea que les digo algo más. Si se van a meter en la facultad, justamente, o están ingresando en la facultad, justamente es no solamente ir y chequear la fuente, sino ver qué mide esa fuente. Eso es muy importante. Entonces el índice de libertad económica, alguno podría decir, y de hecho pasa, y se lo digo porque debato mucho en redes sociales con quienes son más afines a estas ideas, me dice, pero vos no tenés en cuenta que el índice de libertad económica, le digo, pero vos sabés lo que mide el índice de libertad económica, que eso es lo que hay que explorar. Bueno, el índice de libertad económica, si yo les digo, en pos de lo que ustedes escuchan en la televisión, o ven, si uno les plantea, bueno, ¿cuáles son las ideas libertarias? Alguno me podrá decir, bueno, el Estado, que sea lo más chico posible, supongamos que no eliminarlo, que es la versión más radical, sino que el Estado tiene que ser lo más chico posible. Entonces yo les digo, ¿saben cuál es el país que menos gasto público sobre PBI tiene? O sea, ¿cuál es el país que menos gasta el Estado en todo el mundo? Me imagino que acá ninguno lo va a saber, salvo que me sigan en redes. Digo, es Somalia, país africano. Que dicho sea de paso, yo estuve ahora, el mes pasado, en la reunión del FMI, de las reuniones de los encuentros de la primavera, y justamente estaba el ministro de Economía de Somalia, así que me tiré ahí a ver qué iba a decir el ministro de Economía de Somalia, y lo que me encuentro es que ellos hablaban de un crecimiento. Entonces yo dije, che, capaz que Somalia es el ejemplo, ¿no? Pero no, contaba que justamente estaba creciendo Somalia porque estaban aumentando el gasto público. O sea que el país con menor gasto público del mundo ahora está impulsando el gasto público y está creciendo. ¿Se entiende? O sea que, digo, igual no voy a defender el modelo de Somalia porque no lo conozco en profundidad, así que no puedo ni defenderlo ni atacarlo. Lo que quiero decir es, fíjense esta cuestión, ¿no? Si los que militan la reducción del gasto público, ¿por qué nunca nos hablan de Somalia si es el que menos gasta sobre PBI? Y vamos a otro ejemplo. Los impuestos, otra frase que deben haber escuchado, los impuestos son un robo. Bueno, ¿cuál es el país que menos nos roba con los impuestos? Vamos a los datos, vamos a la foto, en el libro está. En el libro, creo que, no me acuerdo ahora porque se actualizó el dato, está entre dos países, Nigeria y Guinea Ecuatorial. De nuevo, dos países africanos. ¿Nos habla alguien? ¿Vieron militar a alguien o hablar en todos lados, en las redes sociales, vamos por el modelo nigeriano? No, pero también hay mucho marketing, ¿no? Pero en definitiva, el índice de libertad económica, entonces cuando vamos al índice de libertad económica, lo que decimos es, nos vamos a encontrar a Somalia, nos vamos a encontrar a Nigeria, a Guinea Ecuatorial. Bueno, adivinen cómo rankean estos países. Abajo. Porque ¿qué es lo que hace el índice de libertad económica? Hace una trampa metodológica. Pone 12 indicadores. Uno de esos indicadores es la presión tributaria, otra es el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ponen otros indicadores más subjetivos que lo que permite es que los países que más desarrollados suban. Por ejemplo, Francia y los países nórdicos tienen presión impositiva altísima. Ahora, figuran bien en el ranking. Por ejemplo, los países nórdicos están todos entre los 15 países que mayor rankean el índice de libertad económica. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser?
gasto público, presión impositiva alta, empresas estatales, o sea, tienen todo lo que los que proponen la libertad económica está, digamos, en auge con lo que propone, o sea, no tiene nada que ver con lo que proponen estas personas que en teoría defienden la libertad económica, lo vamos a poner entre comillas porque podríamos cuestionarse eso, de hecho cuestionamos que eso no es la libertad económica. Y en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, porque ponen otras variables, y ahí está la trampita. Funcionamiento de la justicia. Variable subjetiva, ¿no? Ni siquiera se toman el trabajo de, no sé cómo ustedes calificarían si una justicia funciona bien o mal. Lo que ellos hacen es la percepción que tenemos acerca de cómo funciona la justicia. Que tampoco es una encuesta global. No es que lo llaman a todos a las urnas a votar a ver cómo funciona la justicia. No se fijan tampoco qué expedientes entran y qué expedientes salen y cuánto tiempo tardan. No sé, eso sería una medida un poco más objetiva, que también la podemos cuestionar, pero digo, en definitiva, ¿cómo evalúas el funcionamiento de la justicia? Bueno, ellos hacen una evaluación subjetiva y entonces eso pesa igual que la presión impositiva. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Claro, en los países nórdicos funciona bárbaro la justicia. O la percepción que tiene la gente de la justicia funciona bárbaro. ¿Y qué pasa en Somalia? Y bueno, la gente evidentemente está más desconforme con el funcionamiento de la justicia. Y así con dos indicadores, ¿no? Bastante arbitrarios. De hecho, en lo que es el gasto público, por ejemplo, hay una penalización también para los países que gastan poco. Sería muy técnico de explicar, pero quiero decir, básicamente si vos gastás 5% del PBI o gastás 15% del PBI, estás más o menos igual en la puntuación. ¿Estamos? No así si te vas de 15 a 30, ¿no? Ahí hay una penalización mucho mayor, por la función que usa matemática para evaluar esto. Pero lo que quiero decir es, el índice de libertad económica no funciona, no es un índice de libertad económica, es el índice de lo que Heritage quiere, que es esta fundación. Es lo que Heritage considera que está bien. Y está bien. O sea, a ver, cualquiera de ustedes puede agarrar y decir, yo quiero inventar un índice porque para mí los países tienen que funcionar de esta manera. Está bien. Uno puede hacerlo. Dice, che, mira, para mí los países que mejor funcionan son los que respetan este índice. Pero no le pongas índice de libertad económica, o en todo caso, si le pones índice de libertad económica, que no vengan todos los libertarios del mundo a decirnos que los países que más crecen son los países más libres y bla, bla, 30 veces, 40 veces ya, los números hasta incluso los cambian, y que hablan de que los pobres de los países más ricos en realidad tienen un mayor ingreso que los de los países más ricos, los países más pobres, perdón, o sea que los pobres de los países más ricos, es mejor estar pobre en un país más rico que rico en un país pobre. Bueno, en definitiva, todo este encruzamiento de datos que uno dice, che, es verdad, 30 veces, aparte cuando nos hablan así, ¿no? 30 veces, 35 veces, ¿no? Bueno, y para cerrar, esto sí prometo que es para cerrar, lo que tenemos es, bueno, ok, en el libro que hicimos, exploramos el índice de libertad económica. Che, a ver, ¿quién da primero? Lo digo rapidito, Singapur. Singapur tiene el PAP, que es Partido de Acción Popular, hace más de 60 años en el gobierno. Por ende ya ahí me mete un poco de ruido. Che, ¿el país más libre tiene al mismo partido político en el gobierno hace más de 60 años? Después, ¿qué nos encontramos? El 8% del PBI está explicado por empresas estatales. Che, es un montón. Las tierras. El mayor poseedor de tierras es el Estado de Singapur, que lo destina a planes de vivienda y a planes industriales. De hecho, si vos te querés comprar una casa en Singapur, en estos terrenos no podés. Lo que hacen es otorgártelo por muchos años, básicamente de por vida, 80, 90 años, para que vos estés toda tu vida en tu departamento, pero después tus hijos no lo puedan heredar. ¿Estamos? O sea que no tiene absolutamente nada que ver, y sin contar los derechos generales. Hasta por mascar chicle podés ir preso, hay penas corporales, digo, Singapur no es la tierra de la libertad, por eso tampoco van a escuchar muchos libertarios decir Singapur es nuestro modelo. ¿Y qué usan como modelo? Se pasan el segundo puesto y van al tercero, que es Irlanda. Bueno, para el libro yo me fui a Irlanda, fui allá, porque dije, vieron que a veces los datos, de hecho, gracias, estuve bien en ir, porque hubo cosas que no podía encontrar buscando la información en las fuentes oficiales. Y que me dije, bueno, acá en Irlanda llegué al modelo libertario. Primero ya arrancamos con que me compré algo y el IVA ya era del 23% en vez del 21%. O sea que tenemos más presión sobre los impuestos. Ya dije, che, acá tenemos un problema, ¿no? Y después a su vez vi que tenían empresas estatales también. E incluso tienen una empresa estatal de agua que provee agua gratuita y justamente para toda la población. Y potable, perdón, eso es lo que quería decir. Agua potable y gratuita para toda la población. O sea que fíjense, a contramano de lo que está pasando ahora, que nos está subiendo el precio del agua acá en Argentina, ¿no? Entonces lo que tenemos es en Irlanda, fueron en ese sentido, o sea, hicieron una empresa para que me den agua potable y gratuita para toda la población. O sea, no gastan en agua, ¿no? Ellos no gastan, aparte consumen
De hecho, por eso me llamó la atención cómo estaban expuestas las bebidas de agua y que la gente no los compraba y decían que justamente era producto de esto. Así fue que descubrí, hablando con una persona, que ellos no pagaban por el agua. Pero en definitiva, lo que tenemos es que en Irlanda no hay un modelo libertario. ¿Qué es lo único que hay? Por ende, yo cuando a veces llego a algún punto de no retorno en alguna discusión argumentativa y donde la persona parece no permeable a entender que se cometen falacias, lo único que podemos decir de Irlanda característico es que efectivamente cobran pocos impuestos a las empresas, 12,5%. Ahora fíjense esta trampita. 12,5% cobran en Irlanda a las ganancias a las grandes corporaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como es un país que está dentro de Europa, dentro de la Comunidad Europea, las empresas se instalan en Irlanda. ¿Qué empresas se instalaron en Irlanda? Bueno, Apple, por ejemplo. En el año 2015, Irlanda creció un 24%. Para quienes seguimos la economía, eso es algo totalmente anómalo, no ocurre. Imagínense, no hay países que crecen el 24, 25% de un año para el otro. ¿Por qué creció tanto en ese año? Bueno, porque Apple registró las patentes en el año 2015 en Irlanda. ¿Estamos? Ahora eso, en la trampa del PBI per cápita, te da aumentado, pero en realidad no aumentó el PBI real. Aumentó en términos contables, vamos a decirlo así. Entonces yo cuando fui a Irlanda dije, bueno, me voy a encontrar el Apple más grande, la tienda de Apple más grande que la de Nueva York, digo, porque se pusieron toda una inversión fenomenal acá. Entonces dije, bueno, me voy a encontrar una super tienda. ¿Saben qué? No pone ni siquiera una tienda de Apple en Irlanda. No encontré, no había. ¿Estamos? O sea que esas inversiones son totalmente ficticias, ni siquiera pusieron una tienda. Eso para que se entienda. Entonces Irlanda tiene un PBI artificialmente alto, pero en realidad no se corresponde con el bienestar de la población, que la población viene cayendo en su consumo progresivamente desde que cobraron menos impuestos a las empresas. O sea, fíjense, ni siquiera han logrado mejorar en este sentido. Y aparte de que hay un aprovechamiento de instalarse, ¿no?, en un país para venderle a toda una región. Y de hecho, la región está reclamando que Irlanda sube los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Irlanda efectivamente en estos años puede ser que aumente los impuestos, se van a ir esas inversiones, entonces van a decir, ¿vieron que es porque abandonaron las ideas de la libertad? ¿Estamos? Y en realidad no es así. En realidad hay que explicar las cosas con algo más de profundidad. Bueno, en definitiva ahí creo que tardé justo media hora, bien, fíjense. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar y lo escuchamos a Ernesto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hay lugar acá, 3 lugares, 4 o 5 para los que están parados en el fondo. Si quieren venir para adelante no hay problema. Digo, si no, tenemos para un ratito más. Bueno, primero, gracias por esta invitación, Guido. La verdad que cuando propuso a Aníbal, a Cintia también por estar acá, me quedé pensando en lo de falacias y me pude sentar un rato a pensar de qué hablamos. Vos recién dijiste, esto no tiene nivel académico. Lamento corregirte. Hay algo que se llama sofisma y que en nuestra tradición argentina vos lo estás retomando, digamos, ¿no? Sofisma es decir algo que es mentira y que es verdad a la vez, que es lo que nos contó recién Guido, digamos, ¿no? En la tradición argentina eso era la soncera. En esta propuesta que nos trae Guido es la falacia, ¿se entiende? O sea, que sí hay un nivel académico en tratar de buscar esos argumentos que demuestran lo que tratan de imponernos como una idea certera. Llevado a los Simpsons, el inspector de billetera. ¿Vieron cuando Homero va a la universidad, tiene un grupo de amigos nerd, y a los nerds los echan porque le habían pegado al rector, al otro rector, no quieren ser mal, al rector, y sale a la calle y aparece Snake y le dice, soy el inspector de billetera. Ah, bueno, está bien, sacan la billetera y se la dan. Bueno, la falacia es eso, es como encontrarse con el inspector de billetera y le das la billetera. Yo no sé si ustedes animarían a hacer eso. Yo por las dudas les recomiendo leer el libro como para no caer un poco en eso. Me parece que ahí esto es lo importante de esta tradición, que bueno, que tiene historia en la Argentina y que creo que en el libro trata estos temas que para nosotros son hoy de discusión. Acuérdense que el libro fue en julio, ¿no? En septiembre se publica, estamos hablando de septiembre de 2023. O sea, que ya estaba tratando algunos temas, como por ejemplo dolarización, promesa de campaña, que ahí hay un tema que ahora se dice, vieron que muy canchero los funcionarios, ¿no?
No, nos dijeron que el dólar iba a estar a 6.000. Error, ahí está la otra falacia. Porque el que dijo eso fue Rodrigo Álvarez en una nota en BDA con Laje. Me acuerdo muy bien a la mañana porque lo estaba viendo. Y aparte porque Rodrigo Álvarez es profesor de la Facultad de Económicas. Y él lo que decía que para dolarizar se necesita un tipo de cambio de 6.000. No es que el dólar iba a llegar a 6.000. ¿Se entiende la diferencia? O sea, una cosa es decir, vamos a devaluar y llevar el peso de 300 a 600 o a 6.000, y otra cosa es, che, para dolarizar necesitamos un tipo de cambio de 6.000. Ahora el tema es llegar, ¿no? Y ahí me parece que con el tema de la dolarización, digamos, que le sigue el tema de apertura comercial. Acá Guido lo trataba muy bien y en el libro es un ejemplo válido. Es decir, justamente, che, mirá, cuando dicen que éramos potencia teníamos impuestos altos. Bueno, a eso le tenemos que sumar que no hay país capitalista que se haya desarrollado, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, que no haya cobrado aranceles a la importación al 50%. ¿Por qué? Porque protegían su mercado interno. ¿Se entiende? Si ustedes ahora pueden hacer un ejercicio, entrar BBC Londres, guerra China, Estados Unidos, van a ver un grafiquito muy lindo que los ingleses ponen de la historia de los aranceles en Estados Unidos y que les llamaba la atención porque Trump apenas había subido los aranceles a la importación. Están en los niveles más bajos, digamos, ¿no? Y el otro tema, bueno, el famoso que nos convoca siempre en economía, para los que hagan técnica industrial o estén en la carrera del DEPIC, por ahí se cruzan acá conmigo, van a estar en Economía 1, así que el tema de la economía para nosotros es central porque tenemos que entender muy bien qué se dice cuando se habla de economía y más de economía política, porque cualquier alteración en los precios es contraria a la distribución del ingreso. Si ahora les está llegando una tarifa muy alta, tengan negocio o no tengan negocio, ¿de dónde van a sacar la plata? Tienen dos opciones, salario o deuda. Si van al banco, ya están usando la tarjeta de crédito si tienen. Y si no tienen el banco, tienen que ir a Credifácil. Y Credifácil es muy usurero, como cualquier entidad financiera no bancaria, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, porque la empresa se apalanca con crédito de un banco nacional y las grandes empresas tienen espalda porque tienen mercado, porque tienen crédito internacional, se manejan de otra manera. Entonces, ojo con el tema de inflación porque hay que plantearlo ahora en términos, hay que analizar dos momentos, me parece. Uno, el de Rodrigazo, entender que eso fue producto. Recuerden que el Rodrigazo, cuando lo dicen, también me parece que hay que entrarle a eso, ampliarlo más. La mayoría de las políticas estaban en manos del Estado. Combustibles, piense uno, gas, luz, selva, eran chicos ustedes por ahí, no habían nacido. Obra sanitaria de la nación, ¿se entiende? Selva y la empresa de gas. Entonces, cuando suben todas esas tarifas, generan un ajuste. Piénsenlo muy bien, ahora está habiendo justamente un ajuste. El punto más alto, según el libro de Vitelli, que es un clásico del tema de inflación, el punto más alto de inflación estuvo casi 300% por mes anual, digamos, ¿no? Este mes, abril, contra abril del año pasado, 300%, 400%. Eso estamos hablando llegando al 86-85, antes de la hiper. ¿Cuánto es la inflación en abril? ¿Alguien se acuerda? 290. Porque ahí también hay una falacia tipo Soncera. Una cosa es ver la inflación mensual, que es una variación mensual, y otra cosa es ver la interanual. Si uno quiere discutir salario, no discute con la mensual. Por lo menos los sindicatos lo que me enseñaron es que se discute la interanual. 12 meses. O sea, estamos en 290% de inflación. ¿Qué sindicato logró una paritaria igual? Dos, creo. Aceiteros y bancarios. Después todo lo demás, y que lo puedan haber logrado, no sé el número ahora, digamos, ¿no?
por ahí estuvieron cerca de 290. Entonces, el tema de inflación también es un punto que invita a pensar, y me parece que está bueno que se aborde. Vos también planteás ahí un poco, Guido, el tema de Martínez de Oz, y la verdad que me dio grato escuchar que estaban los 12 puntos también cuando lo comentabas, en algunos videos que también estaba mirando. Agarren el libro, porque el libro está gratis. El libro de Martínez de Oz, que yo lo compré a 10 pesos, está gratis en la página de Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura del 76 al 83. Se bajan el libro que dice Base de la Argentina Moderna, capítulo 11. Capítulo 11, tienen un plan económico que si lo leen y lo comparan con la actualidad, se van a llevar una sorpresa, pero eso lo dejo como tarea. Como otra tarea que es, ¿vieron que todos hablaban del 17.000%? La inflación que iba a llegar, evitamos una catástrofe. Les dejo otra tarea. Si hacen este cálculo, van a entender cómo lo sacó. Es 1,54 exponencial 12 menos 1%. ¿Saben cuál es el problema de la exponencial, por más que se utilice para calcular la inflación, como lo explicó en algún momento el presidente? Que tiene un componente constante que es la exponencial 3,14. Eso vos estás suponiendo que todos los meses tenés una devaluación. ¿Se entiende? Porque hasta en eso también, haciendo cálculos logarítmicos exponenciales, creen que pueden explicar o que evitaron una catástrofe, y cuando uno hace el cálculo, sí, da 17.696. Bueno, ese es el problema cuando la economía te lo hablan difícil, y por eso me parece que acá Guido apeló, que no íbamos a hablar en términos académicos, pero creo que está bien puesto que exponerlo de forma llana es lo que uno necesita como para comprender el problema académico que tenemos. ¿Cuál es el problema académico? Uno es que tenemos que leer a los clásicos, y yo recomiendo leer a los liberales. Yo acá me traje, para tener que leerlo un poquito, ténganme paciencia, un poquito citando, digo, la versión original. John Locke, nacido y muerto en el siglo XVII, es uno de los padres del liberalismo, junto con Stuart Mill. Y traje estos dos autores porque vamos a aprender del liberalismo. ¿Qué es lo que busca el liberalismo? Primero, libertad, individualidad y ley. Ahora, cuando metemos ley hay un problema, y ese es un problema que por ahí para los abogados. Supone que hay un Estado. Entonces, Locke, que era un liberal, digamos, y cuando habla de la propiedad, él dice, digamos, le voy a leer acá textual, tanto si consideramos, está hablando de la propiedad, ¿no? Tanto si consideramos la razón natural, la cual nos dice que los hombres, una vez nacidos, tienen derecho a su preservación y en consecuencia a comer y beber y a todas aquellas cosas que la naturaleza ofrece para su subsistencia, como en la revelación, que nos ofrece un relato de los dones mundanos que Dios concebió a Adán y a Noé y a sus hijos. Es en extremo evidente que Dios, como dice el rey David, Salmo 115, 16, ha dado la tierra a los hijos de los hombres, es decir, ha dado la tierra a la humanidad en común. Pero admitiendo esto, a muchos les parece muy difícil entender cómo cualquier individuo puede llegar en propiedad cosa alguna. Si Dios le dio la tierra a todos nosotros, ¿por qué existe la propiedad privada? Y el problema de decir que el Estado es una organización criminal es destruir la propiedad privada. Entonces no se entiende, muchachos. Estos liberales utilizan la Biblia para discutir porque es como el oráculo de la época, y lo que están diciendo es que la propiedad privada es una invención de los hombres. ¿Se entiende esto? O sea, los que tienen mucho se impusieron a los que no tienen nada. Y fíjense que otro de estos personajes, que es Stuart Mill, que es otro también de los liberales, justamente,
hasta parece algo muy parecido a la política acá argentina. El hombre tiene derecho a ser feliz y la colectividad el deber de garantizarle los medios para alcanzar su propósito. Mientras que por el contrario, para Kant, la felicidad es un premio que reclama méritos morales y peculiares. La felicidad es más bien algo que se recibe en un tiempo y en un lugar venidero, como fruto y consecuencia de haber perseguido pertinentemente la virtud durante nuestra vida, como hoy. Es decir, dentro de una óptica kantiana hay que sacrificarse para sufrir, pero los liberales no lo conciben tan categóricamente, sino hay que sentir y ser feliz. Obviamente con un espacio de la racionalidad. La racionalidad es el ejercicio de haber escrito un libro, planteado el argumento, desarrollado, y obviamente eso no quiere decir que no está ejerciendo la felicidad. Me imagino que fuiste feliz escribiendo el libro, lo cual es un aporte para nosotros, pero entiendan que cuando uno lee a estos liberales, fíjense que para ellos la felicidad, fíjense lo que están discutiendo, la felicidad, y ni siquiera es individual, es en comunidad. El tema es cómo nosotros garantizamos eso. Cuando uno ejerce la profesión de abogado y defiende a un trabajador que fue despedido, cuando una enfermera atiende a una persona que se ha lastimado en un accidente y procura la curación, o cuando alguien trata de evitar que con un sistema informático puedan robarle a la familia que por ahí no son muy leídas en la informática, o crea sistemas, está buscando la felicidad de la comunidad. El tema es cómo nosotros entendemos el liberalismo, porque Stuart Mill va a seguir un poco y no lo ve desde el lado del daño hacia el otro, digamos, ¿no? Acá los conceptos son comunidad y felicidad. Me hace acordar del peronismo, digamos, ¿no? Comunidad organizada. Tiene algo de eso en un punto, pero sería forzarlo demasiado. Entonces, y un poco lo que comentabas, Guido, creo que queda claro que Milton Friedman también, otro que podríamos decir, entra en toda esta lógica. ¿Saben que Milton Friedman, cuando escribió La libertad de elegir, explicó la economía con un lápiz? Agarró un lápiz y dijo, ¿qué es esto? Un lápiz. ¿Cómo se hace un lápiz? Un árbol, y el árbol ¿qué necesita? Un leñador. Pues si es un poquito más sofisticado, agarra una motosierra. Pero la motosierra ¿qué necesita? Y acero, porque no va a cortar con pluma, digamos, ¿no? Pero la motosierra lleva gasoil, entonces ¿qué tiene? Combustible. Ahora, yo corté la leña y alguien la tiene que trasladar. Bueno, necesito una máquina para trasladarla. Maquinaria, automotriz, neumático, combustible. Milton Friedman pudo explicar todo eso con un lápiz. Y después contó la parte en la cual trasladan ese árbol al aserradero. Así que imagínense todos los sectores económicos que intervinieron explicando solamente con un lápiz. Bueno, a veces creo que justamente se caen en esta falacia y no se estudian como corresponde, digamos, leer el libro, digamos. No estamos pidiendo que le hagan una entrevista porque está muerto, digamos, no lo podemos hacer, pero leer el libro y entender cómo comprendían la economía sin asustarse. Pues yo me acuerdo ahora, y Cintia también se va a acordar, Aníbal también, vos también por ahí, Guido, pero que nos decían, no muchachos, no lean Marx que está difícil, no lean Keynes porque es difícil, no se entiende. Yo les diría al revés, léanlo y sáquense todas las dudas habidas y por haber, porque trae consecuencias al presente, digamos. No comprender de dónde vienen determinadas cosas nos hacen tomar decisiones y, como dicen, cuando uno toma una decisión tiene una consecuencia, es inevitable. Ustedes hoy decidieron estar acá, escucharnos a nosotros atentamente, se irán con alguna idea o no, o tal vez algo les cambió o no, pero fue una decisión de ustedes y todavía los que permanecen acá. Entonces, creo que ahí está el punto de la ayuda del libro. Refuerzo esto, es un ejercicio intelectual y académico plantear las onceras, las falacias económicas actuales, hay que debatirlas, hay que discutirlas, pregúntenle a sus profesores, pínchenlo, siempre con
con el respeto debido, digamos, ¿no? Como dijo Guido al principio, esto no es personal, son ideas políticas. La universidad es un lugar para intercambiar y debatir, no para irnos a los sillazos, digamos, ¿no? Siempre el intercambio y eso, entender que esto no es personal, son ideas que trascienden el desarrollo de la mayoría de los países. Queremos ser Alemania, queremos ser, ¿vieron cómo dicen? Bueno, algunos dicen queremos ser argentinos, punto, pero tenemos que comprender esas experiencias, esas historias, y por eso exijan, vengan acá, participen de las charlas, pregunten y sáquense las dudas, que es lo más sano que les puede ocurrir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la espera inicial. Sobre todo quiero agradecer a Guido, que muy gentilmente, hay un micrófono abierto, que muy gentilmente se prestó a venir hasta acá y a compartirnos su libro. Yo recomiendo profundamente su libro, y en función de lo que mencionaban tanto Guido como Ernesto, me parece interesante pensar justamente cuáles son los propósitos, me imagino yo que también fueron semejantes en la escritura del libro, que es llamar justamente al debate de ideas. La idea es debatir en profundidad cuáles son los argumentos que hay detrás de determinadas banderas, determinados eslóganes, que se instalan muy rápidamente y con la propagación en las redes capaz que tienen un gran alcance, una llegada y un arraigo muy fuerte en términos discursivos. Recién Ernesto nos hacía una vinculación justamente con esta idea de falacias, con la tradición jaurechiana de las onceras. Me parece muy pertinente, muy atinado también, en función de que el libro lo que nos propone es, primero, a discutir ideas, y segundo, a identificar cuáles son las estructuras argumentativas que hay detrás de esas ideas, a partir de esta noción de falacias. A lo largo de toda la humanidad, distintos pensadores fueron discutiendo e interrogándose en torno a cuáles son los fundamentos de la verdad, o qué es la verdad. Podríamos ir, pero no quiero ser muy extenso, de Pitágoras en su libro que tiene forma de poema, donde se encuentra con la diosa y le pregunta cuál es el camino de la verdad, y le muestra el camino de ser, de no ser, no vamos a extendernos ahí, a Georgias, cuando hace referencia justamente a la materialidad del discurso, a partir de justamente el objetivo de la persuasión, y da lugar a los sofistas, y hasta la lógica aristotélica en función de la lógica silogística. Y me parece que justamente identificar esas estructuras detrás de las estructuras de pensamiento, de razonamiento, es fundamental para promover justamente lo que considero que no es solo un ejercicio, no te quiero contradecir, Ernesto, pero no es solo un ejercicio académico e intelectual, sino también es un compromiso ético que tenemos que tener todos nosotros como docentes y ustedes como estudiantes en el marco de una universidad, en función de que tenemos que ejercitar el pensamiento crítico. ¿Y a qué vamos con esto? O sea, el pensamiento crítico no tiene que ver meramente con criticar una idea, sino que cuando se habla de crítica en términos filosóficos, todos los filósofos post-kantianos justamente utilizaban esta noción de crítica en el sentido que hace referencia a las posibilidades de conocimiento, los alcances de nuestro conocimiento, los condicionamientos que tenemos a la hora de ver y entender la realidad. Y en ese sentido, la crítica es una reflexión en torno a los propios fundamentos de nuestro sistema de conocimiento y las propias ideas subyacentes y las estructuras lógicas de razonamiento detrás de nuestro conocimiento. Es decir, cuando Kant escribía crítica de razón pura, cuando Sartre escribía crítica de razón dialéctica, o Marx escribía crítica de economía política, no estaban criticando en el sentido coloquial del término, sino justamente estaban indagando los alcances, las limitaciones, las posibilidades del conocimiento. Y en este sentido me parece que el libro de Guido nos ofrece justamente una reflexión que nos permite, en todo caso, identificar esas estructuras lógicas
detrás de los distintos argumentos, en este caso que promueve el sector libertario, para justamente, en todo caso, ver los alcances, las limitaciones, los niveles de inconsistencia, errores, o si queríamos ser más pensados también en función de cuáles son los intereses que hay detrás en la construcción de esos discursos. Porque los discursos adquieren materialidad y son performativos. Y en este sentido me parece que es fundamental estas indagaciones en el contexto, sobre todo en este contexto de sus inicios y a lo largo de su trayectoria universitaria, para justamente el promover un debate de ideas que en todo caso se base o que trate de indagar en torno a los fundamentos que hay detrás de estas estructuras. En ese sentido, tenemos que desconfiar de lo que denominamos coloquialmente como sentido común. En realidad, ¿qué es el sentido común? ¿Quién conforma ese sentido común? ¿Cómo se construye? Todos tenemos la misma posibilidad para intervenir en el colectivo, para conformar sentidos comunes. O, en todo caso, hay determinados dispositivos que a partir de la capacidad de generar un discurso sistemático, repetitivo, ampliado, logran instalar determinadas ideas. Gramsci hablaba justamente del sentido común como pensarlo ya pensado, como si fuese un pensamiento propio. Es decir, están haciendo que creamos que tenemos una lógica argumentativa, un conjunto de ideas, de creencias, que en realidad ya fueron pensados por otros. Y en ese sentido, el sentido común en sí mismo también es una expresión de las relaciones de poder en una determinada sociedad. Por eso los invito a leer el libro de Guido. Al final, creo que al final del libro, cerca del final, nos invita también a pensar, bueno, ¿cómo sería una ciudad a partir de estos principios que se proponen? Imagínense ustedes en función de cómo sería la planificación urbana, ¿sí? No hay ningún tipo de regulación, ningún tipo de marco normativo, ningún instrumento social que permita justamente la coordinación de determinadas acciones. Y en ese sentido me parece que es muy importante que todos asumamos desde nuestro lugar el compromiso de debatir ideas y justamente tratar de evitar caer en estas falacias, en estas y en otras falacias, y en todo caso el reflexionar en torno a nuestro propio pensamiento, como proponía Guido, a ver si nosotros también, de manera involuntaria, en algún momento también caemos en la construcción de falacias. Así que yo le agradezco muchísimo a Guido, les agradezco a ustedes por esperar y la idea sería abrir a preguntas, comentarios, sugerencias, para que esto pueda ser también un espacio de diálogo, de intercambio. Muchas gracias. Bueno, preguntas. ¿Quién se anima a levantar la mano? El ejercicio también de la pregunta también es parte de la actividad universitaria, también es parte de la producción colectiva del conocimiento. Hay un compañero. Yo quería hacer una consulta cuando hablaron de Argentina, esta es una pregunta para Guido. Lo que era el PBI por cápita cuando se analizaba Argentina como potencia, ¿a quiénes fueron censados? ¿A qué población? ¿A cuántos eran? O sea, porque en ese momento, ¿quiénes eran los que podían tener la posibilidad de decir, bueno, esta era la capital argentina, ¿no? Ahí me escucho. Sí, está muy bien la pregunta. Ese es un trabajo que en realidad hace Madison. Pueden consultar ahí en Madison Project, lo pueden googlear, es la primera página que les aparece. Y justamente lo que él hace es una aproximación en la cual él no da mayores detalles acerca de cómo es esta aproximación. O sea, lo hace por patrones de consumo de ese entonces. No sabemos si la población, acordémonos que en ese entonces la población giraba en torno a unos 4 millones, si no me falla la memoria, de argentinos, que ese también es un dato importante, que no lo dije por una cuestión de tiempo, pero también, fíjense que también estos modelos generalmente son de pocos habitantes. Así que, en teoría, que también, imaginémonos, y eso es algo que resalto mucho, las cuentas nacionales en Argentina empiezan a aparecer a partir de la década del 40 en forma consolidada. O sea que toda la información que tenemos previo a la década del 40 en Argentina es muy endeble, completamente endeble.
De nuevo, son aproximaciones que hace el autor, que hace sobre varios países. O sea, que imaginémonos que la metodología no es que fue algo propio del país, que el país, Argentina, dijo el PBI per cápita es tanto, sino que es una aproximación que hace Madison. De hecho, él tiene varias revisiones. La última revisión es la del 2020. O sea, que fíjate que ni siquiera es que el Madison Project es uniforme a lo largo del tiempo, sino que hace revisiones. Pero siempre son aproximaciones por patrones de consumo. Es muy, muy endeble. O sea que en realidad los datos para Argentina, esto también sirve de paso para quienes, para quienes sigan carreras económicas o no, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Dónde aparece la información ya consolidada en Argentina, por eso hay poca información sobre lo que es previo a la década del 40. Que ahí es donde tenemos el sistema de cuentas nacionales, que es lo que hoy nos permite saber cuánto es el PBI, cuánto es el salario, bueno, en fin, toda la información que tenemos. El INDEC, por ejemplo, que nos provee el dato de inflación y todos los datos que queramos saber. Pero sí, es súper endeble. Por eso digo, y aparte fíjense, él solamente hizo 36 países, porque evidentemente trató de recabar más, pero no pudo. O sea que también, digamos, es endeble. A ver, por ejemplo, no están los países productores de petróleo ahí. Entonces lo que ocurre es, claro, a medida que pasa el tiempo se van, porque ¿cuál es el argumento de los libertarios? Sobre todo que Argentina empieza a caer en este ranking, ¿no? Que después hay muchos estudios al respecto de esto, que esa fue la mejor época, no. Yo diría justamente al revés, que la época industrial fue la mejor época de Argentina, o sea, a partir de la década del 40, 50, hasta el 74, que llegamos como al máximo esplendor de Argentina, y del 74 en adelante empezamos a caer. La mayor caída del salario real de la historia argentina es en el año 76, que esperemos este año no superar ese triste récord. Yo creo que no, espero que no. Lo que quiero decir es, Argentina cae en el ranking, que ese es otro argumento muy endeble. ¿Cómo cae en el ranking? Claro, los países productores de petróleo, los de la OPEP, empiezan a producir más petróleo y se empiezan a enriquecer. Son países también con pocos habitantes y Argentina empieza a descender en ese ranking. Pero descender en un ranking no quiere decir que esté peor, básicamente. Pero muy atinada la pregunta, sí, es muy endeble y son aproximaciones muy endebles las que se hacen. Muchas gracias. A mí esto es un debate que siempre salen con compañeros, ¿no? Yo tengo dos carreras anteriores, ahora estoy estudiando medicina gracias a la Universidad de José de Paz. No soy de acá, soy de Escobar, y bueno, la verdad que me agradezco mucho las posibilidades. Y siempre estos debates que hay es sobre la Argentina delante. Bueno, yo delante, tengo 42 años, también hay una cuestión de que soy una raza morena, entonces los negros antes no éramos personas. Entonces en 1800 no éramos consideradas personas y desde ahí es como se fueron ganando estos derechos, cuanto por ahí dicen los libertarios ahora, 1800, y muchos son compañeros míos que son morenos también. O sea, no podrían ser personas hoy si no se hubiesen ganado estos derechos. Entonces creo yo por ahí que también nosotros en relación al estudio, lo que se ve es que las personas hoy ven a lo ridículo más que a la ciencia. Atrae más lo ridículo que hacen personajes como delirar o desprestigiar a la gente, y que creo que es nuestro mayor desafío, cómo le podemos mostrar a la gente ciencia que sea atractiva. Ese creo que es un comentario por ahí para surgir. Yo también soy docente y es un desafío que me pasa. Gracias. Gracias a vos. ¿Quién más? ¿Algún comentario, preguntas, reflexiones? Anímense, vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cito Carvalho, tengo 63 años. El hombre cuando habló de Onganía, yo tenía 6 años, después de toda esa época. Algo me acuerdo. La Argentina viene, desde que yo tengo uso de razón, no venimos bien. Por ahí nos estabilizamos, venimos en picada, nos estabilizamos, seguimos en picada, nos estabilizamos, seguimos en picada. Yo no voté a los libertarios, porque no me parecía. Tampoco voté a todos los otros que estaban, porque tampoco me parecía, porque en mis 63 años siempre me defraudaron. O voté a uno, o voté a otro, y me terminaron defraudando. Ahora entiendo por qué los libertarios, ejemplo, lo que vos pusiste en tu libro. Me pregunto, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos acá? Si lo de los libertarios está mal, lo otro estaba bien. Los últimos 40 años en democracia, ¿qué onda? O sea,
¿hicimos algo bien? En general, ¿no? O sea, hicimos algo bien en un montón de cosas, en el tema de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, ¿hicimos algo bien? En la economía, el país está para atrás mal y se va este loco, vendrá otro loco más y vamos a seguir mal. O sea, por lo que yo veo, no es que sea pesimista, sino tengo 63 años y siempre viene así, o sea, nos estabilizamos, el dólar 1 a 1, vamos a Nueva York, compramos, estamos todos jamón, y esto, que otro. Ahora resulta que tenemos que ir a Chile porque está más barato que acá, la economía de Paraguay está mucho mejor que la nuestra. O sea, cosas que vos decís antes ni siquiera se pensaba. De hecho, vos te enfermás en Paraguay, tenés que agarpar todo, acá vienen los paraguayos, sin desmerecer el país, vienen los paraguayos, vienen los bolivianos, vienen todos a estudiar acá, le abrimos todas las puertas, qué sé yo, nosotros queremos estudiar en su país, olvídate, garpa, hermano. Entonces, ¿qué hicimos mal? Si bien hay que cambiar la Constitución, tengo entendido, pero me parece que, o sea, hicimos bien anterior a lo que teníamos. ¿Contesto yo o cómo quieras? Es larguísimo lo que planteas. No sé si tenemos tiempo, no sé cómo estamos. A ver, primero que para entender esto siempre está abierto uno, me parece. Para entender la Argentina de los últimos 40 años, si quieren venir al curso de economía, lo vamos a poder ampliar más con datos, gráficos, pero ha habido una transformación primero no solamente en la Argentina, digo, del mundo en general. En el mundo en general ya no garpa tener una fábrica. A partir del 76 al 83, lo que garpa es agarrar la plata y ponerla en la timba financiera. Ahora, esa timba financiera es una arquitectura financiera internacional que está muy bien organizada, que lo salvó, ¿se acuerdan? Ya te acordarás de la crisis de la deuda en la que estuvo Alfonsín, que justamente el que lo salva es el plan Brady. El plan Brady era privatizar, para nosotros Argentina, ¿no? El plan para que nosotros le devolvamos una deuda que había digamos, puesto y adoptado la dictadura del 76 al 83 con Martínez de Oz a la cabeza y que transfirieron toda esa riqueza al exterior, la tuvimos que pagar en base a la privatización de YPF, aerolíneas, agua, gas del Estado, todo lo que había el Estado se privatizó. Resultado de ese plan que nos propuso Estados Unidos, porque hay un cambio que a veces parece desapercibido. No es lo mismo que a mí me preste el banco que yo tenerlos a todos ustedes de deudor. Y eso fue lo que impuso Estados Unidos con la nueva arquitectura financiera internacional. Dijo, sacamos los préstamos banco-estado y ahora los estados le deben a ella, él, aquel que está, el plomero norteamericano, el gasista italiano. Se llama titularización de la deuda externa. Entonces, no podemos no entender cómo se mueve el mundo y cómo afectó nuestras relaciones productivas internas. Esa reconfiguración de los 90, lo que tuvo como principal sector de modernización fue el agro. Y el agro genera el 5% del empleo general de toda la economía. Entonces, todos los que quedaron afuera del sistema, digamos, todo ese proceso de los 90, estalla en el 2001. Y a partir del 2001 tuvimos una recuperación hasta 2015, pero lo que se reconfiguró internamente, y ahí era la discusión que tal vez es esto que planteás vos, ¿qué hay que mejorar? ¿La demanda o la oferta? Porque poder adquisitivo en 2011 había, 2012 también, 2013 también, hasta 2015, por lo menos hasta donde yo tengo registro de los datos de salario. El problema es que la oferta ya no se adecuaba a que esta botella la quiero con más holgura, un mejor merchandising, y ahí el problema lo tenían los empresarios. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica del empresariado en el caso argentino? No digo todo, pero un cierto sector, venderte la botellita, generar ingresos y llevarla al exterior. ¿Qué dice el capitalismo básico? Ganar, invertir, animal spirit. Keynes
digamos, clase 1, Animal Spirit, se tienen que comer los mercados, muchachos. El capitalismo es ganancia, acumulación, reinversión, más ganancia. Mejorar la maquinaria, vendés un mejor producto, le pagás al trabajador y seguimos para adelante. Bueno, no lo hicieron. No es responsable, acá no hay un responsable, acá hay un conjunto que hay que identificar, después en cada uno de los sectores, podemos ver un sector de la política, un sector del empresariado, un sector de la clase social, digo, pero estaríamos horas, digamos. Esto es una aproximación, comparto la excepción, digamos, ¿no? Porque es una excepción en un punto, pero también requiere de la participación del pueblo en su conjunto en lo que se demanda, en lo que se pide. Nosotros en la universidad tenemos que pedir mejores condiciones para que los estudiantes puedan asistir, que tengamos un micrófono, un micrófono para que podamos, una silla para que cuando vengan se sienten. Bueno, todo eso es inversión que tiene que realizar el Estado. Y bueno, vos lo habrás vivido, la recesión del 97 al 2002, 5 años sin trabajo, 5 años mirando el techo sin saber qué hacer. Comparto, digo, que hay una cierta frustración y más con el último gobierno, digamos, ¿no? Creo que ahí es donde se conjuga cómo explicamos que pasó todo esto y por suerte ha venido acá, digo, y podemos conversarlo porque a veces se necesita conversar y ver, che, esto pasó por acá, esto pasó por allá, tal vez encontramos una síntesis. No te digo que vayas a votar el que yo quiero, pero por lo menos vas a ir a votar, que eso ya es importante. Y bueno, cada uno después sacará sus conclusiones, digamos, ¿no? Pero por eso digo, es importante tener un libro donde vos decís, che, bueno, consulto, mira, este es el inspector de billetera, este no. Y bueno, por ahí no nos ponemos de acuerdo, pero es importante que se hagan este tipo de preguntas. También nos ayuda a nosotros un poco a reflexionar, pero no me quería abusar mucho con el tiempo. Perdón, yo complemento algo más. Dicho sea de paso, está la editorial ahí para los que les interesa el libro, vino la gente de la editorial, así que... con respecto a la pregunta, a mí me parece que, y de nuevo, un poco en cuestión de las falacias y demás, hay una falacia que es la generalización apresurada. A mí me parece que para hacer un análisis más completo, si bien concuerdo con vamos a decir así, con tu desilusión o lo que fuera, porque de hecho la comparto en gran parte, lo que digo es, cuando uno dice, bueno, no vamos mal, y me parece que eso caló hondo en las elecciones, ¿no? Todo esto funcionó mal y es una falacia ad novitatem, que sería siempre lo nuevo va a ser mejor, ¿no? Yo siempre lo pongo en el absurdo cuando me dicen eso, bueno, era lo nuevo, pero bueno, no lo hagan en casa, pero digo, ponete una bolsa en la cabeza y ahí probá lo nuevo, a ver si te va bien o te va mal, ¿no? No te va bien, no es que todo lo nuevo va a ser bueno en esencia, vamos. Uno puede hacer cosas nuevas e irle muchísimo peor. De hecho, pienso que es lo que está pasando hoy en Argentina. Pero bueno, eso es más una opinión personal desde ya. Pero lo que quiero decir es, me parece que hay aspectos que destacar. A mí me parece, y con eso yo hice mucho hincapié en las redes sociales, porque me di cuenta que había un desconocimiento fenomenal, que por ejemplo del 2013 al 2015, o sea, en los gobiernos kirchneristas, hubo una creación de más de 3 millones de puestos de trabajo formales. O sea que hubo y esto no es una defensa, porque tengo mis críticas sobre todo ese periodo, sobre otras cuestiones, sobre el desarrollo industrial, sobre otros aspectos que podríamos profundizar, pero efectivamente se generaron 3 millones. Ahora me podría decir, bueno, 3 millones, ¿cuántos somos? ¿Somos 40? Bueno, primero, acá no están los informales, no está el estatal y no está de dónde partimos. Bueno, partíamos también de 3 millones y medio de trabajadores, o sea, casi se duplicaron los trabajadores del 2003 al 2015. Ese es un aspecto a señalar, entonces... Por eso estaba todo mal, o está todo mal hace muchos años. Yo entiendo que es una sensación y que uno lo quiere exteriorizar, pero lo que tiene que decir es, bueno, esto quizás está bien. Después, a mí me cuesta mucho ver cuestiones positivas de este gobierno, pero quizás más adelante digamos, che, qué bien lo que hicieron con el superávit fiscal, que por lo menos llegaron al superávit fiscal, después veamos cómo, ¿no? Pero digo, quizás alguien podría resaltar eso. Entonces, uno puede ir viendo aspectos de los distintos gobiernos. Bueno, en el caso de Macri no se me ocurre mucho, pensándolo bien, estoy tratando de ver, porque también con el endeudamiento, no sé, habría que pensar, tendría que pensar un poquito más, digo, pero de cada gobierno uno quizás puede extraer qué cosas le parecieron positivas que se hicieron para justamente construir un futuro mejor. Entonces,
Ojo que por eso, yo lo que diría es, no generalicemos porque nos enojamos, nos entristecemos, y en realidad, bueno, hubo cosas que anduvieron bien, digo, también en este periodo del 2013 al 2015 teníamos uno de los salarios más altos de Latinoamérica, entonces eso hay que decirlo, es un dato objetivo, no es que hay trampa con los datos ni nada, esto de la también a mi modo de ver, y digo a modo de crítica también, me parece que durante el cierre con Guillermo Moreno a la cabeza de tergiversación de los datos del INDEC trajo problemas. ¿Por qué? Porque estas cosas no se pueden contar porque todos sospechan de los datos en la época kirchnerista, producto de que fueron modificados o que hay sospecha de que fueron modificados, vamos a decirlo así. Y eso trae un daño enorme, porque efectivamente había datos que eran alentadores. Si bien no es la solución definitiva ni mucho menos, pero nos tiene que servir como aprendizaje. Fue algo que fue para un lado y que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las cosas malas que me parece que lleva también al gobierno de Milei al poder es el tema de no controlar la inflación, ¿no? Que a su vez fue duplicada por Macri, fue duplicada por Alberto Fernández, y si dividimos en dos el periodo entre Alberto Fernández y Massa, fue duplicada por Massa. O sea que estamos hablando de que la inflación fue incontrolable. Y a propósito de tu pregunta de por qué ganamos, por qué llegamos a esta instancia, para mí, lisa y llanamente, porque quienes son jóvenes, sobre todo, se vieron identificados en esta cuestión de que los dos principales partidos políticos en Argentina no supieron dar respuestas a las necesidades de la población y que todos estuvimos un poco peor. El tema es que la solución que se encontró, esta tercera vía, nos lleva a un escenario, desde mi punto de vista, todavía peor, profundiza estos problemas. Pero no es que lo digo yo, a ver, vemos pobreza, ¿no? Si uno acumula la calidad, el aumento de la pobreza de Macri sumado al de Alberto Fernández, no llega a los valores que Milei estaría llegando en solamente 5 meses, 6 meses. Por los mismos datos que dice Milei, ¿no? El año pasado la pobreza terminó en 41,7% y Milei ya está hablando de 60% de pobreza. Entonces, es cierto, tenemos que empezar a desmenuzar y ver qué destacamos de cada experiencia económica. Ojo, todo lo que dije lo digo a título personal desde ya, ¿no? Yo una breve reflexión. No quiero entrar en el debate en torno a cuáles son las principales problemáticas del país o el nivel de incidencia, la problemática que mencionó acá el compañero en relación con la problemática del país. Pero sí, quizás para dos cuestiones. Primero, volviendo al libro de Guido, otra lectura, que también se las recomiendo que hagan con todos los materiales que tengan de discusión a lo largo de su trayectoria académica, es no solo leer el contenido del texto, sino también leer las ausencias. En este sentido, me parece que es interesante cuando uno leía los argumentos y la intención de rebatir los argumentos que proponía Guido en su libro, también es interesante ver cuáles son esas ausencias en esos discursos del rebate. Y en ese sentido, por ejemplo, la palabra derechos es una palabra totalmente ausente en todos estos discursos, que me parece que es interesante. O sea, no solo por presencia en función de lo que se dice, sino también en función de la ausencia de esas categorías, también nos dicen mucho más que quizás hasta si la mencionen en el contexto de algún lugar común. Y después, sumado a eso, también me parece que es interesante volver a esto del sentido común. Y bueno, usted mencionó que yo lo veo como algo positivo, quizás hay cuestiones valorativas también dentro de las opiniones que me parece que es importante, en todo caso, el ponerlas sobre la mesa a la hora de intercambiar, que cuando comparó con otros países, mencionó el sistema de salud con todas las deficiencias que puede tener la Argentina. Sabemos que si nos sucede algo en la calle, vamos a parar un hospital. Y usted mencionó otros países en donde eso no sucede y por eso vienen acá. O sea, eso me parece que habla, dentro de todas las dificultades que tenemos, habla bien, en todo caso, de algunos aspectos que no quiere decir que sean ideales ni nada semejante, que va a ser muy distante de eso. Pero bueno, justamente en términos comparativos, sabemos que acá esto sucede y en otros lugares no, y por eso vienen también acá a atenderse. Y en ese sentido, quizás también, y acá el papel de, no soy especialista en términos de comunicación, el papel de las redes, los medios de comunicación y cómo se va conformando justamente esta cuestión de sentidos. Bueno, ahora tenemos una noticia en las últimas 3 semanas que en el contexto que mencionaba Guido, que tenemos
índices de pobreza que se han incrementado exponencialmente en muy poco tiempo, gente que no tiene para llenar la olla y llegar a fin de mes. Nos enteramos que por una supuesta sospecha en cuanto a la habilitación de determinados comedores, no se entregaron no sé cuántas toneladas de alimentos. ¿Y qué pasaría si en lugar de llenar las editoriales, llenar los tiempos de televisión, las redes, con respecto a estas sospechas en cuanto a la habilitación de comedores, que si hay sospechas hay que investigar? Esto, desde mi punto de vista, no quiere decir que dejen de dar los alimentos, para ir al caso puntual, pero por supuesto que todo caso sospechoso habría que, en todo caso, actuar en consecuencia. Pero ¿qué pasaría si todas las horas, todos esos minutos, toda esa energía que se gasta en las redes nos dirían cuánto están ganando las principales empresas de la Argentina, cuánto se fugan de la Argentina? Quizás si el discurso ampliado de manera sistemática y de gran alcance fuera otro, el contenido también, la realidad sería otra. Pues también contribuiría a conformar otros sentidos comunes. Bueno, sí, para mí está clara la respuesta. Me parece que la respuesta es muy compleja. Apoyo los comentarios de mis compañeras. Me parece que incluso el compañero anterior justamente habló de lo contrario. No considero que estemos todos peor, en absoluto, en los 40 años de democracia. Y ahí yo creo que los periodos de crecimiento y de mejor distribución del ingreso y de caída de la pobreza en la Argentina se asocian a mayores derechos para las poblaciones más vulnerables, y eso, en determinado contexto en el que se inserta la economía argentina internacionalmente, la estructura productiva de la Argentina, qué sectores exportan, qué sectores importan y demás, genera situaciones de inestabilidad macroeconómica. Pero yo no considero, primero no es lo mismo la estabilidad macroeconómica que el desarrollo. Efectivamente, no alcanzamos una economía que permita estabilidad sostenida en el tiempo como una economía desarrollada. No, seguimos siendo un país en desarrollo con dificultades estructurales, pero sí estoy convencida de que Argentina ha sabido manejar mucho mejor que otros países similares las cuestiones, los derechos de su población, que eso es el bienestar, ¿no? Porque puede haber inflación, pero si tu salario aumenta más que la inflación, en términos reales de lo que uno accede, del bienestar que le puede generar a uno, no sería un problema. Obviamente que es un problema la inflación en Argentina, la repetición de la inflación, pero no es todo lo mismo, no es todo lo mismo el poder adquisitivo del salario, los índices de desempleo, los índices de pobreza, la producción de las pymes, ¿sí? La participación de las pymes en relación a las grandes empresas en los sectores productivos. Esos indicadores no son iguales ahora, ni ahora con respecto a hace 10 años, ni hace 10 años con respecto a hace 40 años. Yo creo que sí. En algunos casos hemos avanzado. Me parece que estamos en una universidad pública que no hubiera estado si estábamos hace 40 años. Yo personalmente soy hija de inmigrantes, primera generación de universitarios en mi familia también. Me formé en la universidad pública. Todas esas cuestiones son parte del bienestar de los argentinos y las argentinas, y me parece que no es lo mismo lo que sucede hoy que hace muchos años, pero entiendo igual que es un poco lo que se ha ido la desilusión y el descontento, porque hace varios años que cada día es un poco peor que el anterior. Entonces, como que esa acumulación de descontento, obviamente que tiene que ver, la respuesta es que cambie el signo político radicalmente, por supuesto, es completamente entendible, pero no es hace 10 años lo mismo que hace 40, lo mismo que hace 60, lo mismo que hace 100. Me parece que ahí
se nos pierden un poco los horizontes y esta confusión que tiene que ver también con lo que decían de la sobreinformación de los medios, sin chequeo, estos eslogans que escuchamos todo el tiempo, en un contexto donde hace por lo menos 10 años que la Argentina no crece, pero antes no, nada que ver el panorama. Podemos ver un gráfico de la producción de Argentina y tenemos una tendencia descendente con caídas pronunciadas, por ejemplo en el 2001, ¿sí? Una caída pronunciada en la pandemia, digamos es una tendencia ascendente, y después a partir del 2012 más o menos el PIB de Argentina empieza a oscilar, pero no crece ni decrece, digamos, como que sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, hasta la pandemia. O sea que no es lo mismo. La Argentina produce en el año 2000 el doble de lo que producía en 1950. Hay el doble de PIB. No es la misma situación. Pero bueno, efectivamente, uno cuando va mejorando su bienestar individual, en la familia, en su barrio, va exigiendo esa mejora, que esa mejora se sostenga, y efectivamente en los últimos años no se ha sostenido, y eso genera más demandas de la población que son completamente justificadas y válidas, por supuesto, y que no estamos pudiendo resolver. En el, digamos, un poco más abstracto, para mí lo que no hay es una estrategia de desarrollo clara, hacer mucho. Entonces, cada gobierno que entra son soluciones más de corto plazo, que está perfecto, hay que también resolverlas, pero sin una mirada medio estratégica de qué sectores son los que tenemos que alentar, qué industrias, qué sectores, la ciencia y la tecnología, en dónde, qué tipo de empresas. Eso es lo que falta hacer mucho, me parece, que es lo que hace que no sea sostenible la mejora, pero no es que no hubo mejora, creo yo, a título personal también. Tenemos que ir cerrando, perdón, pero es la hora. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, que quiera hacer una reflexión? Si no, vamos cerrando, dejamos acá, que nos liberamos. Bueno, gracias a Guido. Gracias a todos.